Mis hermanos, buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí una vez más. Les damos la bienvenida por acompañarnos un día más. Gracias por estar aquí una vez más, como digo, una clase más. Instituto Bíblico, Discernimiento Espiritual, clase 2. Así que estamos felices, estamos contentos. Ya vamos la segunda clase, así que vamos a empezar con todas las ganas, el deseo realmente de poder aprender y conocer mucho más acerca de quién es nuestro Dios y cómo llegar a pensar correctamente con Él. Así que vamos a empezar. El día de hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Señor Jesús, en tu nombre, Dios, estamos reunidos hoy aquí en esta tarde, noche, un viernes, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder recibir de ti, para que seamos instruidos, Dios, a través de tu palabra, para poder pensar contigo, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y que penetra, Dios. Gracias a Dios que tu palabra es poderosa para penetrar, Señor, mi corazón hasta lo más profundo, Señor, mi carne, mis huesos, mi alma, Señor, todo mi ser, Dios. Y discierne, Señor, tu palabra discierne, Dios, cada intención que hay en mi corazón. No hay nada, Señor, que pueda escaparse de tu mente, de tu conocimiento, pero asimismo, Señor, nada puede escaparse de tu amor, Señor. Gracias por darnos la oportunidad como hijos, Señor, de poder vivir y estar aquí, Señor, reunidos en tu casa, Dios. Te lo agradecemos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a revisar. Permítanme a ver que todo esté yendo muy bien. Así que ok, todo está perfecto. Muy bien. Discernimiento espiritual. ¿Qué podemos decir acerca del discernimiento espiritual? La semana pasada pudimos ver cómo el enemigo intenta o trata de engañarnos mostrándonos una cara distinta realmente a lo que es el mundo en general, ¿no? El enemigo utiliza el mundo, utiliza a sus propias mañas, el enemigo, sus demonios, sus huestes, y todo eso lo que hace es incentivar o, vamos a decirlo así, afectar a mi naturaleza pecaminosa, y por lo tanto eso causa de que yo quiera ser atraído, naturalmente atraído a la corriente del mundo, a los deseos de Satanás, a las iniciaciones que Él nos da a nosotros. Y necesitamos tener entonces discernimiento, conocer quién es Dios y conocer basados en una verdad absoluta que está justamente en la palabra de Dios, que es donde nosotros miramos y vivimos cada día de nuestras vidas. Así que gracias. Vamos a comenzar esta segunda clase. Y una de las cosas que vimos, vamos a tratar de comenzar a dibujar. Okay, una de las cosas que vimos o que podemos acordarnos de la clase pasada es que, por ejemplo, este es un creyente o un cristiano, ¿ok? Que vive. ¿Dónde vive el mundo? ¿Dónde vive el creyente? Vive realmente en el mundo o el cosmos, ¿ok? Vive en el mundo, en el cosmos. Y este creyente, ¿ok?, que está viviendo en el mundo, que vive en el cosmos, es afectado, ¿ok? Y el mundo intenta parecerse a algo bueno cuando realmente no lo es, pero todo esto es una artimaña
y una falsedad y una mentira. ¿De quién? De Satanás o el diablo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacen estas dos fuerzas? Como dije hace rato, buscan, ¿ok? Buscan mi corazón malo, buscan incentivar a mi vieja naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hace Satanás? Satanás envía proyecciones, ya sea por nuestros ojos, por nuestros oídos, ya sea a través de lo que vemos, escuchamos. Siempre está en todo momento tratando de incentivar a mi vieja naturaleza pecaminosa y por lo tanto, entonces busca él. ¿Qué cosa? Ya vamos a ver. Ya vamos a ver qué es lo que busca realmente Satanás. Pero esta clase se llama discernimiento espiritual. ¿Y qué es, en otras palabras, discernimiento espiritual? ¿Cuál es una definición que podemos dar nosotros acerca de qué es discernimiento espiritual? Bueno, el discernimiento espiritual no es otra cosa, ¿ok?, que lo siguiente. Discernimiento espiritual no es otra que discernir la naturaleza verdadera ¿de qué? De las cosas a pesar de su apariencia. ¿Ok? Esa es una definición que podemos dar acerca de qué es discernimiento espiritual. Es la facultad, vamos a decirlo así, de discernir, de juzgar, de realmente dar un juicio acerca de lo que es la verdadera naturaleza de las cosas, a pesar de que pueden llegar a parecer algo bueno, a pesar de que puede parecer amigable, a pesar de que puede parecer que tiene valor en sí, a pesar de que parece que realmente es agradable. El discernimiento me ayuda a poder identificar esas cosas y a verlas como realmente son y no como aparentan ser. Entonces, volviendo a nuestro dibujo de acá, el creyente, ¿ok? El creyente puede ver y puede identificar realmente todas las proyecciones que envía el cosmos, el mundo, que envía Satanás para que mi vieja naturaleza sea incitada y entonces yo decida darle rienda suelta a cada uno de esos dardos que el enemigo envía para estar fuera de la voluntad de Dios, para estar fuera de comunión con Dios, para estar fuera de realmente la comunión con los hermanos y de aumentar mi fe, porque mi fe es a través del oír la palabra de Dios. Y Satanás obviamente no quiere jamás, bajo ninguna circunstancia, que yo necesite aumentar mi fe, porque él quiere que yo viva en un estado que es y que se basa por lo que se ve, por lo que se experimenta, por lo que se siente, más que por una verdad que recibo de parte de Dios. El día lunes estuvimos viendo un poco más acerca de conocer o saber una verdad interiorizada. ¿Ok? Y vimos Romanos 8, 28. Sabemos no porque hemos experimentado esta verdad, sino porque sabemos que es una verdad, porque la palabra de Dios, que es la verdad, me dice a mí, y el Espíritu Santo, que es el que da testimonio a mi espíritu, me dice a mí que esta es la verdad. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en mente,
¿Ok? El hecho de que discernimiento espiritual es discernir, ver, mirar o entender la naturaleza verdadera de las cosas a pesar de su apariencia. Entonces vamos a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Ok? 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 11. Y dice lo siguiente, 2 Corintios 2, 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ok? Número uno, tenemos que entender, ojo, es el tema de esta clase, o básicamente el punto de esta clase es el tener discernimiento a través de las escrituras. ¿Ok? Discernimiento a través de las escrituras. ¿A qué se refiere esto de discernimiento a través de las escrituras? Que las escrituras son las que me dan a mí ese conocimiento y me dan a mí esa facultad de poder discernir espiritualmente, porque obviamente la escritura se discierne y se recibe espiritualmente. Entonces, al tener yo la palabra de Dios en mí, que es espiritual, me ayuda a ver las cosas espirituales también, que no son del reino de Dios, sino que son del reino de Satanás. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que Satanás puede ganar ventaja alguna sobre nosotros. Satanás tiene el porque el poder realmente de Satanás es mayor que el de nosotros. Satanás es un ser que es poderoso, ¿ok? Y que es mucho más poderoso que yo, pero yo en mi ser tengo un poder también que es sobre... Muy bien, seguimos. Perdón por el fallo técnico, pero estamos de vuelta. Ok, estamos de vuelta. Muy bien. ¿En qué estábamos? Estábamos diciendo que Satanás es un ser sobrenatural y nosotros somos seres naturales, ¿ok? Y por lo tanto, como él es un ser sobrenatural, tiene ventaja ya sobre nosotros. Pero el poder de Satanás es un poder que es en un sentido natural, pero el poder que vive dentro de nosotros por el Espíritu de Dios que ha sido puesto y que ha sido dado a nosotros es realmente un poder sobrenatural y es todopoderoso. Y ese poder es el Espíritu Santo de Dios que ha sellado para mí como garantía de saber de que yo voy a ir donde Cristo está cuando Él venga por mí. Entonces, el hecho de que aquí en 2 Corintios 2:11 diga, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, es entender claramente a través de lo que dice las Escrituras, de que aun cuando Satanás puede llegar a tener ventaja sobre nosotros, nosotros como creyentes no debemos permitir que sus maquinaciones sean realmente una sorpresa para mí. Eso es lo que está tratando de decir aquí el apóstol Pablo. Todas las maquinaciones que Satanás utiliza para intentar ganar ventajas sobre mí, todas esas cosas, yo puedo llegar a saber cómo, a través del discernimiento espiritual que me da la palabra de Dios para poder aún así aguantar y resistir lo que Satanás hace. Por eso dice, no ignoramos sus maquinaciones. Claro, no queremos nosotros ignorar en ningún momento las maquinaciones de Satanás. Sería demasiado tonto pensar que nosotros podemos pelear contra Satanás. Podemos llegar a pensar nosotros que Satanás
realmente que nosotros podemos pelear contra Satanás. Sería demasiado tonto pensar que nosotros podemos ganarle a él simplemente no conociendo cómo Satanás trabaja y no conociendo cómo Satanás obra y está al pendiente de mí. Satanás está ahí tratando, intentando de ganar alguna ventaja sobre nosotros. ¿Y qué utiliza Satanás? Satanás utiliza sus maquinaciones, de la cual nosotros, que somos creyentes, no debemos ser ignorantes. Y si no somos ignorantes, entonces conocemos cuáles son esas maquinaciones, y cuando Satanás utilice esas maquinaciones conmigo, yo voy a ser capaz, por el discernimiento que me da la palabra, que me indica y me enseña cómo opera Satanás, de identificar esas maquinaciones. Y no permitir, en ese caso, de que Satanás tome alguna ventaja sobre mí. Y mira, ¿por qué lo dice Pablo aquí en 2 de Corintios 2:11? ¿Por qué está diciendo ahí? No ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Qué está sucediendo para que Pablo diga, hey, no ignoramos, no, Satanás puede llegar a tomar ventaja sobre nosotros cuando no conocemos, y sus maquinaciones están ahí, al alcance de la mano de él? Pero no debemos ignorar eso. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto por un asunto que sucedió en la carta anterior que Pablo les escribió a los corintios, cuando él, en 1 de Corintios 5, está hablando acerca de un hombre que ha cometido inmoralidad de una forma que dice, ni aún se habla entre los gentiles de la forma inmoral en lo que ha hecho este hombre. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo en 1 de Corintios 5? Tienen que disciplinar a tal hombre por lo que ha hecho y por lo que por lo que ha venido haciendo a través de algún tiempo. Necesito yo que ustedes no estén orgullosos de ese pecado, sino que lo puedan disciplinar a ese hombre. ¿Y qué es lo que dice Pablo acerca de esa disciplina? Ese hombre dice, no debe tener comunión con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen discernimiento y tienen ustedes la palabra, que si ese hombre no ha querido realmente regresar a los pies de Dios, a ese hombre no ha querido escuchar sus advertencias y no ha querido escuchar realmente lo que Dios le ha estado hablando a ese hombre, entonces dice, no lo reciban, no lo acepten en la iglesia, porque un poco de levadura, dice Pablo, puede llegar a leudar toda la masa. Y si ustedes tienen comunión, esa persona puede llegar a infectar a alguien más. Pero Pablo está diciendo esto como última opción después de todas las advertencias que ha venido tal vez escuchando y recibiendo este hombre. Y Pablo dice, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo. Pero después Pablo vuelve a escribir a los corintios, porque ha recibido una carta de respuesta de los corintios, y donde se menciona que este hombre se ha arrepentido ante Dios de todos sus actos, y entonces está deseoso de volver a la iglesia, porque es creyente, tiene que recibir de parte de Dios, tiene que vivir en comunión con el cuerpo, porque es parte del cuerpo. Su pecado lo excluyó tal vez de la comunión del cuerpo, pero no lo excluyó de ser parte del cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo está escribiendo aquí en 2 de Corintios 2 y le dice, versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo les está diciendo, iglesia, necesito que ustedes tengan discernimiento espiritual. Este hombre fue disciplinado porque no escuchó la voz de Dios demasiadas veces y siguió cometiendo lo que seguía haciendo. Y entonces,
para evitar, dice, que cualquier cosa pase a mayor dentro de la iglesia, sáquenlo. Pero una vez que este hombre realmente se arrepiente y deja de hacer lo que está haciendo, dice, hey, ustedes deberían amarlo y deberían perdonarlo y deberían ustedes consolarlo y recibirlo nuevamente a la iglesia. Y es entonces ahí donde Pablo dice, hey, para que Satanás no tome ventaja sobre alguno de nosotros. ¿Cómo toma ventaja Satanás a través de alguno de nosotros? Bueno, toma ventaja tal vez en el momento en que nosotros intentamos que alguien no venga a la iglesia, y eso es lo que quiere Satanás, causar división. Entonces yo no quiero que esa persona venga a la iglesia, pero la división no la creo yo, o no la estoy creando yo, sino que es una táctica de Satanás que ha influenciado mi naturaleza pecaminosa, que es la que se siente ofendida y que es la que se siente realmente dolida por lo que ha sucedido y no me permite a mí poder perdonar a ese hermano que ya está arrepentido, al cual Dios ya trató con su gracia y con su amor y está completamente perdonado por Dios y está completamente restaurado por parte de su gracia. Pero la gente, el cuerpo no quería. Entonces Satanás dice, para evitar que Satanás tome ventaja, o ya sea con él que está solo afuera, o con ustedes que están adentro y que no quieren que ingrese, perdónenlo, recíbanlo, ámenlo, vuelvan a consolarlo, estén otra vez en el cuerpo. Y es entonces cuando dice, porque no somos ignorantes de sus maquinaciones. ¿Y qué es cómo obran las maquinaciones de Satanás? Bueno, quiere mantenernos fuera de la iglesia, fuera de la carrera, fuera de todo lo que se refiere a Dios. Y es por eso que no debería ser una sorpresa para mí. No debería ser una sorpresa para mí el hecho de que Satanás busca y hace todo lo que él puede y tiene en control para evitar que yo llegue a la iglesia, para evitar que yo reciba, para evitar que yo pueda mantenerme firme en la comunión que tengo con Dios a través de él cumplir el mandato de asistir a la iglesia. Entonces el diablo tiene sus maquinaciones para intentar sacarnos de la iglesia. Y tú te has dado cuenta de cuando salimos de repente a evangelizar o hablamos con alguien, hay personas que dicen que son creyentes pero que no están asistiendo a la iglesia. Hay personas que dicen que sí, yo soy creyente, yo fui creyente, pero me aparté. ¿Por qué es eso? Porque Satanás cumplió el cometido de sacar a esa persona de la iglesia. Y esos creyentes, esos cristianos que están sin iglesia, no son edificados, obviamente, no reciben la palabra de Dios, obviamente su fe no es aumentada porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, Romanos 10:17, y por lo tanto Satanás los ha sacado de la iglesia. Y como ellos no tienen el discernimiento de que es Satanás el que los ha sacado de la iglesia, de una u otra forma, con una u otra persona alrededor o envuelta, entonces no se dan cuenta, no saben, no entienden y piensan que el hecho de que se apartaron fue porque realmente sucedió algo con su familia, sucedió algo en su trabajo, recibieron algo bueno, pero fue Satanás que utilizó sus maquinaciones para sacarlo del camino. ¿Te has dado cuenta que asimismo cuando nosotros salimos a evangelizar o invitamos a alguien y hay personas que realmente están pero muy interesadas en asistir a la iglesia y buscan y preguntan y están atentos y dicen sí, voy a ir, voy a estar ahí, tal cual, y de repente están alistándose, están a punto y algo sucede y esas personas no llegan a ir a la iglesia?
¿Por qué? ¿Cómo sucedió la cosa? Bueno, Satanás y sus maquinaciones. Obviamente ellos son niños, bebés en Cristo que no saben cómo opera el mundo y el reino de Satanás, pero para nosotros no es sorpresa. Por eso Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones, pero Satanás puede aún tomar ventaja sobre nosotros. Y el diablo ha obrado en muchos de los hermanos para que no vayan realmente a la iglesia. Y hace que aparezca de todo. Aparece la familia, aparecen los amigos, aparecen los novios, las novias, esposos, esposas, el trabajo, aparece todo. Y esa persona no va a la iglesia y por lo tanto no recibe, y por lo tanto no crece, y por lo tanto no conoce, y por lo tanto no tiene discernimiento espiritual. Y entonces el diablo está para que la persona no reciba la provisión que tiene de parte de Dios y la doctrina que da Dios a través de su palabra para poder pensar con Él. ¿Ok? Con Él. Mira, vamos a ver esto. Segunda de Timoteo 2:2. Cuando tú has comenzado el instituto bíblico, ya sea ahora o sea antes, cuando tú has dispuesto en tu corazón a escuchar, ir a la iglesia, realmente dar el 100% para Dios, no ha habido oposición y no ha habido guerra para que no vayas, para que no puedas recibir. Todas las cosas suceden en ese momento. Pero ¿qué dice 2 de Timoteo 2:2? ¿Ok? 2 de Timoteo 2:2. Si estás ahí con tu Biblia, puedes leerlo también. 2 de Timoteo 2, capítulo 2. Dice lo siguiente. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ok? Y aquí vamos a ir analizando poco a poco esto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, o más bien, discipula y ten discípulos. ¿Ok? Discipula, enseña. ¿Y cuál es el patrón? El patrón es el siguiente. Pablo le enseña a Timoteo, ¿verdad? Timoteo le enseña a hombres fieles, y estos hombres fieles enseñan ¿a quiénes? A otros hombres que puedan ser asimismo idóneos para enseñar. Y como dijimos en la clase que tuvimos anteriormente acerca del discipulado, cuando vemos el hecho del discipulado, hay algo que el discípulo tiene que perder muchas veces, y hay un sacrificio que tiene que hacer el discípulo, y hay cosas que van a ser sustraídas de la vida del discípulo, pero el discípulo está para aprender. Y cuando quiere el discípulo aprender, ¿qué es lo que se levanta con todas las fuerzas y con todas la algarabía? Hay oposición y guerra espiritual. Es lo que vas a encontrar en el preciso momento en que tú decides: voy a estudiar la palabra de Dios, voy a recibir, voy a ir al instituto bíblico, voy a ir a la iglesia, voy a estar con el cuerpo, voy a estar en comunión. En ese preciso momento, la oposición y la guerra espiritual aparecen de una forma terrible para que tú no puedas ser discipulado
por alguien más y tú no puedas ser luego el que enseña a otros y no puedas aprender lo que Dios tiene, y para que tú no puedas discernir cuáles, en todo caso, las acechanzas y las maquinaciones del enemigo. Pero mira lo que dice el versículo 3 de 2 de Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué te recuerda cuando hablamos de soldados? Guerra. Guerra. Un soldado está en la guerra. Está preparado para la guerra. Y antes no es enviado a la guerra, sino recibe instrucción acerca de la guerra. Entonces nosotros, ¿cómo pues podemos soportar esa guerra? ¿Cómo un creyente puede vivir en el campo de batalla si no decide voluntariamente entregarse a Dios y permitir que Él sea quien enseñe y sea Dios el que realmente fortalezca y sea Dios el que esté en control de la vida para poder conocer doctrina y esa doctrina se convierta en discernimiento espiritual para mi vida y entonces poder combatir en la guerra de manera correcta? ¿Qué es lo que hay? Oposición. Sufre penalidades, quiere decir que hay ataques, hay oposición. Versículo 4, ¿qué dice? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay guerra. El diablo va a resistirme de todas sus formas y sus maquinaciones no deben ser una sorpresa para mi vida. Sus maquinaciones en ninguna situación deben ser una sorpresa para mí. Porque lo dice su palabra, porque está aquí escrito y la Biblia me está enseñando que la forma en cómo Satanás opera es a través de sus maquinaciones, con las cuales él busca obtener ventaja de nosotros. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás se opone. Número 1, como vimos ahora. Número 2, ¿qué hace Satanás? ¿Cuál es la otra maquinación que utiliza Satanás? Acusa. Satanás acusa. No sé si sabías tú, pero Satanás acusa. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Ok, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Qué dice? Al final del versículo dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Delante de Dios, día y noche. El acusador. ¿Y sabes qué? ¿Cómo Satanás acusa a los creyentes delante de Dios, él mismo? Pero muchas veces también él acusa a nuestros hermanos y nos acusa a nosotros, ¿cómo? A través de la boca de alguien más. A través de la boca de un hermano que tal vez es carnal, que está viviendo su vida carnal. Y entonces nos acusa. ¿Por qué? Porque permite este hermano, ¿ok?, en su corazón malo, con su vieja naturaleza pecaminosa, decide permitirle a Satanás que utilice su corazón para poder sacar de él palabras que acusen a los demás. Si se entiende lo que estoy tratando de decir, Satanás acusa a los hermanos, pero el diablo también utiliza a otro hermano y a otra persona para acusarme a mí también delante de la congregación. ¿De dónde vienen esas acusaciones que hace mi hermano en contra mía? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la raíz de esas acusaciones?
¿De dónde vienen esas acusaciones? ¿De dónde sale eso del corazón? Sale del trono de Satanás, inducido a mi naturaleza pecaminosa, y permito yo que abra mi boca para impulsar y para decir y para gestionar acusación en contra de otra persona. ¿Y sabes qué? Mi corazón también puede acusar. Mi corazón tiene la capacidad de colaborar con el diablo para acusar a alguien más y también para acusarme a mí mismo. ¿No es eso lo que dice en Primera de Juan? Que si tu corazón te condena, bueno, ¿qué sucede? Más grande que mi corazón es Dios. Dios es más grande que mi corazón y Dios no me condena a mí. Por eso Romanos 8:1 dice, no hay pues condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde? ¿Cuánta condenación? Ninguna. No hay. Es cero. No existe condenación de parte de Dios. Dios no es un Dios que condena. Dios no es un Dios condenador ni acusador. Pero el que acusa es Satanás. Y Satanás busca utilizarme a mí o utiliza a otro más para acusarme delante de Dios y delante de los hermanos. Yo puedo ser un canal y eso tengo que aprender a realmente interiorizar en mí. Yo puedo ser un canal de Satanás para acusar a otros. Yo puedo permitir que de mi boca, salga realmente acusación. Yo puedo permitir que de mi boca, que salen las palabras, lo que está en mi corazón, pueda salir acusación contra alguien más. Pero la acusación, hermano, no viene sino Satanás. Satanás es realmente quien está detrás, influenciando mi corazón, mi naturaleza pecaminosa, y entonces luego yo profiero palabras de acusación contra mi hermano. ¿Y sabes qué? Esa misma raíz que la misma fuente de donde viene la acusación es la misma fuente de la cual también viene, en otro caso, la pornografía. Es la misma fuente. No, pero una cosa es acusar, otra cosa es ver ese tipo de... la fuente es la misma. Satanás está detrás de la pornografía y está detrás también de la acusación contra los hermanos. No debemos ser ignorantes de las maquinaciones del diablo. Quien acusa a los hermanos realmente es Satanás. Pero él utiliza muchas veces al creyente carnal, al creyente que no es espiritual, al creyente que no vive de acuerdo a la palabra de Dios y al creyente que no tiene doctrina en sí mismo para poder impedir y detener ese tipo de proyecciones que viene del diablo. No tiene discernimiento. Zacarías 3, capítulo 1. Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás estaba a la mano derecha de Josué, directamente parado para acusar a Josué por las cosas que había hecho y por la forma en cómo él estaba vestido y por la vida que tenía. Pero Josué era el sumo sacerdote. Claro, pero el sumo sacerdote también tenía pecado. Pero el enemigo no está esperando a que tú vivas una vida llena de pecados, como el hombre que leímos en 1 Corintios 5. No, Satanás está buscando una fallita, un pecado, cualquiera que sea, uno. Con uno le basta para empezar a acusar. Y está aquí delante de Josué, delante de Dios, al lado de Josué,
acusándolo por el pecado que había cometido y por lo que realmente había hecho. Pero mira lo que dice: y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. Satanás acusa a mi hermano. ¿Y qué nos enseña esto? Que si acusa a mis hermanos, también puede acusar a mi pastor. Satanás acusa a todos los líderes y sobre todas las cosas al pastor de la iglesia, porque sabe y entiende que una vez que el pastor es acusado y es atacado y cae, la iglesia puede dividirse. La iglesia puede separarse. La iglesia que no tiene discernimiento y que no tiene la palabra y la doctrina viviendo en él, puede llegar a simplemente destruir la iglesia por completo. Y he escuchado muchas ocasiones acerca de esto, de cómo un hombre que era el pastor de repente pecó, pero la iglesia no tuvo gracia, no tuvo misericordia, no tuvo discernimiento y no tuvo conocimiento y doctrina de saber que las maquinaciones del diablo son acusar, y por lo tanto esa iglesia desapareció, esa iglesia se cerró, esa iglesia se dividió, y al final hay muchos que todavía siguen y otros que se han ido. ¿Cómo sucedió? Satanás no es mi hermano, no es el pastor, no es su pecado, es Satanás que está listo y presto para acusar a los hermanos y acusar con mucha más razón al pastor. Y por lo tanto no debería ser sorpresa el hecho de que Satanás está ahí acusando a todos. Pero ¿qué es lo que necesito yo en todo caso cuando esas acusaciones aparecen? Necesito discernimiento espiritual que está basado en las Escrituras. Y las Escrituras a mí me dicen que Satanás acusa día y noche a los hermanos. Que Satanás acusa a los hermanos, a Satanás acusa a los líderes, al pastor, y por lo tanto necesito estar consciente de eso que está haciendo. ¿Y qué es lo que necesito? ¿Cómo obtengo ese discernimiento espiritual? Conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios, conociendo la Escritura. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta de que por eso es que Satanás busca de todas las formas posibles de que el creyente, de que el nuevo cristiano, de que el viejo cristiano, de cualquier creyente, hijo de Dios, no vaya a la iglesia. Porque él sabe que si va a la iglesia va a ser edificado, va a recibir palabra, su fe va a ser aumentada, va a entender verdades posicionales, va a entender quién es Dios y va a entender la obra consumada de Jesús, y por lo tanto no va a caer en las maquinaciones del diablo y no va a ser ignorante. Pero ahí tenemos que darnos cuenta que mi boca y mi corazón pueden realmente ser utilizados para cumplir el plan de acusación de Satanás. Necesito discernimiento para saber que las acusaciones nunca vienen de parte de Dios, sino que son parte de la obra y el plan de Satanás para dividir a la iglesia. Por lo tanto, 2 Corintios 2:11, nuevamente, ¿qué hacemos? No somos ignorantes de las maquinaciones del diablo, porque el diablo va a acusar. Y si no hay acusaciones ahora, van a haber acusaciones en algún momento. En algún momento algo va a suceder y Satanás va a estar ahí automáticamente puesto en pie a la derecha del pastor, del hermano, del líder, presto para atacar, presto para acusar. Y si yo como hermano no tengo el discernimiento y escucho ese reporte negativo y escucho esa acusación y escucho lo que Satanás está diciendo, yo también seré infectado con esa acusación, y entonces esa acusación va a provocar que se incite mi naturaleza pecaminosa y entonces profiera
o diga palabras de acusación para otros. Volvamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vimos aquí que Satanás se opone y que acusa, pero mira lo que dice 2 de Timoteo 3:12. ¿Quieres recibir palabra de Dios? ¿Quieres recibir realmente lo que dice? ¿Quieres aprender la palabra de Dios? ¿Quieres realmente asistir a instituto bíblico? Bueno, ten en mente lo siguiente. 2 de Timoteo 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3, versículo 12, dice que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, quiere decir los que quieren vivir de acuerdo al Espíritu, los que quieren vivir de manera espiritual, los que quieren vivir completamente para Dios, consagrando su vida para Dios, ¿qué va a suceder? Van a padecer persecución. Oh, no, pero no me gusta la persecución, no quiero, no puedo. Bueno, ese es el sacrificio si quieres ser discípulo y si quieres recibir palabra, si quieres aprender a pensar con Dios y si quieres tener doctrina para entender y comprender y discernir las maquinaciones del enemigo. Oh, es que justo llegó mi familia de viaje y vino de visita y vino justo a la hora de las 10 de la mañana, a la hora que empieza el culto, no sé si pueda ir. Bueno, persecución. Satanás está impidiendo que tú vayas y que tú recibas la palabra de Dios. Tú decides si quieres aceptar vivir en su voluntad o quieres vivir bajo la voluntad de Dios con el poder que te da Dios y decirle no. Hey, ¿quieren visitarme? Bueno, vengan conmigo a la iglesia y luego vamos a pasear. Hey, vengan a la iglesia tal vez y luego vamos a comer. Hey, o si no, los domingos yo no estoy disponible a partir de las 10 hasta las 12. Luego de esa hora, ok, estoy libre para lo que quieras. Pero necesitamos entender que el enemigo no va a estar jugando con nosotros. No va a estar ahí como que, ay, sí, bueno, dejaremos que vaya un día, 2 días, para que aprenda un poquito y luego lo sacamos. No, Satanás no quiere que vayas ni siquiera una vez, ni una sola vez. Número 3, ¿qué hace Satanás? Vimos que se opone, que acusa. Y número 3, ¿qué hace Satanás ahora? ¿Cuáles son sus maquinaciones? Hechos 20, 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30 dice lo siguiente. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y no solamente dice vendrán y entrarán, sino que versículo 30, y de vosotros mismos, dice Pablo. Ustedes, hombres que están aquí, que son líderes, que me están escuchando, que me han visto caminar con ustedes, que han recibido la palabra de Dios, ustedes van a permitir que Satanás los utilice y van a cumplir la voluntad de Satanás. ¿Para qué? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Te das cuenta que Satanás no quiere realmente que tú estés en la iglesia?
¿Te das cuenta que Satanás está impidiendo de todas las formas que estés en la iglesia? Número uno, vimos que se opone. Él se opone a que vayas. Y cuando tú vas a la iglesia, él te acusa. Y cuando de repente estás en la iglesia, ¿qué hace? Divide. Trata de dividir la iglesia. ¿Y cómo lo hace? No lo hace como dice en primera de Pedro, como vimos la semana pasada, primera de Pedro 5:7, donde dice, Satanás está como un león rugiente, versículo 8. No viene como un león, sino que viene con algo más sutil. ¿Y cómo es algo sutil? Bueno, aquí Pablo lo está diciendo, entre ustedes, de ustedes mismos, dice, vendrán lobos rapaces que no perdonarán, vendrán de afuera y ustedes los dejarán entrar porque no han adquirido doctrina, porque no tienen palabra, porque no han recibido realmente por fe la palabra de Dios. Y entonces de ustedes que han sido incitados por esos también malos maestros, van a permitir que se levanten ustedes en nombre de Dios y hablen cosas perversas y se lleven a los discípulos. Oh, pero qué buen hombre, qué buen prospecto para ser un líder tienes tú. Bueno, esperemos unos cuantos años a ver si decide ese hombre seguir la voz de Dios o seguir la voz de un hombre. Satanás, escúchame, Satanás te va a prometer el oro y la plata. Satanás te va a prometer todo lo que tú has querido. Satanás te va a prometer todo lo que en tu vida has deseado. Pero el precio es que tú salgas de la iglesia. El precio es que tú no vayas a la iglesia. El precio es que tú no recibas la palabra de Dios. El precio es que tú te quedes como un ignorante espiritualmente y caigas en sus maquinaciones y el enemigo y Satanás tomen ventaja sobre ti y entonces seas un creyente carnal. Eso es lo que quiere Satanás. Pero necesitamos tener discernimiento espiritual para saber que cuando Él viene, Él no viene para jugar, sino que viene a destruir. Viene a oponerse a que tú vayas, oponerse a que tú recibas, acusa cuando tú fallas y divide para que la iglesia, que es uno solo y que necesita tener unidad y que es en realidad un solo cuerpo, sienta que son muchos y que todos tienen que brillar y que todos tienen que lucirse y que todos, pero yo toco bonito la guitarra, te dice Satanás, ven acá, yo te doy un espacio para que tú toques. Y en otro lado que te vas, no recibes la palabra de Dios. Suena duro, pero lo he visto. Discernimiento. Falta de discernimiento. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. ¿Cuántos músicos no hemos visto nosotros? Bueno, en mi caso, ¿cuántos músicos no he visto yo? Que han sido excelentes músicos. Y en el momento en que el enemigo les da la potestad de poder hacer algo para que reluzcan su talento o su don, automáticamente lo saca de la iglesia. Automáticamente. Y no está diciendo, ya me llevé a 5, no, mejor me voy a llevar a 2 para que 2 se queden y 2 sigan. No, Satanás quiere sacar a todos, se quiere llevar a todos. Y muchos eran buenos, y son buenos. Siguen siendo buenos, pero no están recibiendo. Son creyentes que están viviendo fuera de Dios. O mejor dicho, fuera de una relación con Dios. Fuera de la palabra de Dios. Están alejados de Dios, pero Dios está ahí diciendo, ven, necesito que estés acá, necesito que recibas, no seas ignorante, 2 Corintios 2:11 nuevamente, no seamos ignorantes de las maquinaciones del diablo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, Satanás dice, Pablo
Pablo dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hey, persecución, es oposición. ¿De dónde viene esa oposición? ¿De dónde vienen esos adversarios? ¿Realmente vienen de Dios? No, vienen de Satanás y vienen de la raíz al cual se opone, acusa y divide a la iglesia. Es la misma raíz. El diablo siempre se va a oponer a la voluntad de Dios. Hey, Pablo, ¿tienes una puerta abierta? Pues bueno, vas a sufrir porque hay oposición. Para que la gente no reciba, para que la gente no escuche, para que la gente no se convierte, para que no haya una iglesia en este lugar, para que la gente no pueda entender quiénes son, para que la gente no pueda conocer su posición delante de Dios, para que la gente no reciba verdad y viva en mentira. Hey, va a haber oposición. Para ti, Pablo, que estás compartiendo, que estás predicando, y también va a haber oposición para el que reciba, para el que decida dar su vida a Dios, para que no pueda seguir caminando. ¿Qué necesitamos? Discernimiento. Y es ahí donde Satanás busca sacarnos de la iglesia, para que la palabra no nos dé a nosotros ese discernimiento que necesitamos. Pero mira, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos 16, 20. Van a haber muchos versículos todavía que vamos a tocar, así que creo yo que es necesario que podamos tener nuestra Biblia a la mano para que vayamos leyendo y vayamos dándonos cuenta de cuál es la verdad, ese discernimiento que nos da Dios a través de su palabra. Romanos 16, versículo 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Espérate. ¿De qué dice aquí? Sí, dice, y en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que va a suceder, es algo que es certero, es algo que es verdad. Por lo tanto, quiere decir que nuestra victoria sobre Satanás es segura, es más que segura. Es una victoria experimental que está asegurada en base a la obra consumada de Cristo Jesús y el hecho de que nosotros y nuestra posición están puestas en Jesús. Por eso es que vamos nosotros a estar cuando Satanás esté bajo nuestros pies, porque estaremos en Jesús. ¿Y qué dice Génesis 3:15? Te herirá la serpiente o el enemigo, el calcañar, pero Él, Cristo, el Mesías, Jesús, el Verbo de Dios, te aplastará la cabeza y te destruirá para siempre. Es una victoria asegurada desde el principio, y antes del principio, en la eternidad pasada, el Cordero ya era inmolado, desde antes. Y entonces ese Cordero ya era victorioso, ese Cordero ya era ganador, y esa victoria nos ha sido dada a nosotros. Pero el enemigo no quiere que tú sepas esto. El enemigo no quiere que sepas que tú ya has vencido en Cristo Jesús y que su cabeza va a estar bajo nuestros pies. Él no quiere que recibas esto y va a impedir de todas las formas de que tú vayas a la iglesia. Se va a oponer, te va a acusar y va a dividir. Cuando tú no quieras, cuando tú quieras realmente recibir de parte de Dios. Efesios 1:19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué quiere decir? Que Dios puso a Jesús por sobre el enemigo. Ya está, ya lo venció, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre. Sobre esos ya está Jesús y ya los venció en la cruz y nosotros hemos creído en Jesús y estamos en Jesús y la victoria entonces es nuestra. ¿Y qué ha hecho con nosotros? Dos
capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es nuestra identidad, esta es nuestra posición, esto es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios me está dando y me está mostrando la verdad con la cual yo puedo entender la mentira de Satanás y rechazarla. La palabra me está dando discernimiento, me está renovando mi mente, según Romanos 12:2, está renovando mi mente y por lo tanto esa palabra trae discernimiento para entender que todo lo que hace Satanás y sus maquinaciones son para sacarme y no entender estas verdades del poder de Dios, de la obra consumada y de su gracia infinita conmigo. ¿Y qué nos dice? 2:6, estamos en los lugares celestiales, estamos en una posición más alta que los demonios, en una situación más alta que Satanás. Y mira, nosotros no peleamos con el diablo, ya lo hemos vencido. Dios va a aplastar al diablo bajo nuestros pies por la victoria que Jesús trajo al morir en la cruz por nosotros. Pero ¿quién es el que sabe esto? Esto lo sabe realmente el discípulo que decide, el estudiante, el que realmente está ahí, resistiendo y aguantando la oposición y la persecución para aprender doctrina, para aprender a pensar con Dios y para tener la mente de Dios obrando y pensando y actuando en el creyente. El creyente no pelea, ya ha vencido. Pero ¿quién entonces pelea con Satanás? El creyente que no tiene palabra, el creyente que no conoce de doctrina, el creyente que no vive, que no tiene la verdad. Ese es el que pelea y piensa que le va a ganar al diablo. Y por lo tanto vive en una derrota experimental porque Satanás es más poderoso que yo y es un ser sobrenatural y yo soy natural. Tengo las de perder, toma ventaja sobre mí. Y como yo no tengo poder y no tengo sabiduría y no tengo discernimiento y no tengo la palabra, sigo intentando luchar con él siempre, pero voy a vivir perdiendo, siempre. Pero la victoria ya está. El que sabe su posición no pelea, sino que vive en la victoria que tiene. Por eso no peleamos, porque ya hemos vencido. Y es por eso que Satanás no quiere que escuches esto, Satanás no quiere que aprendas esto y Satanás no quiere que realmente vivas por esta palabra. Mateo 4:4, Jesús dijo, el hombre no vive solo de pan, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es ahí donde Satanás se opone a que el hombre no reciba la palabra de Dios, bajo ninguna circunstancia. Proverbios 1:22. Ya estamos a punto de terminar. Proverbios 1:22. Dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y mira, la palabra que utiliza aquí Proverbios, capítulo 1, versículo 22, para hablar acerca de simples, es la palabra peti. ¿Ok? Peti. Y esta palabra peti significa puerta abierta. ¿Ok? Peti significa puerta abierta. ¿Y a qué se refiere con puerta abierta? Que todo puede entrar. Cuando hay una puerta abierta, todo entra.
Una persona simple es alguien que está abierta a todo y recibe todo sin discernimiento y sin juzgar las cosas, sino que simplemente abre su puerta y permite que todo entre. En otras palabras, un ejemplo puede ser que tú, cuando vas a comer, no vas a la basura y sacas de ahí y comes lo que está en la basura. Eso sería tonto, sería realmente un acto idiota de parte de nosotros. Sería un acto estúpido, completamente estúpido. Pero así dice la Biblia que es simple. El simple deja la puerta abierta y todo entra por esa puerta. Todo lo bueno tal vez, pero asimismo todo lo malo. No hay discernimiento, no hay un filtro, no hay nada ahí que pueda realmente discernir que sí y que no. ¿Y sabes qué? Hay creyentes, cristianos, hermanos, hijos de Dios, que viven de manera simple, con la puerta abierta de su mente, y Satanás utiliza esa mente para ocuparla con cosas que no son la palabra y la verdad de Dios. ¿Y entonces qué reciben esos creyentes? Bueno, reciben cosas y palabras y pensamientos demoníacos, diabólicos. Y es por eso que vemos tantas cosas como que podemos perder la salvación. ¿De dónde viene la inseguridad que tenemos como creyentes? De Satanás. Porque a través de la palabra de Dios, la verdad me dice que no hay forma de que yo pueda estar inseguro, sino que toda la palabra de Dios, todo el Evangelio, toda la posición que yo tengo está segura, completa en Cristo Jesús. Tengo una garantía de que es algo seguro. Pero como no tengo discernimiento, permito que Satanás venga y traiga ideas lógicas, ideas muy, que parecen sabias, intelectuales y que realmente están basadas en el raciocinio y en la sabiduría natural de este mundo. Y entonces yo decido abrirle la puerta a eso y recibir eso. Y vivo entonces recibiendo basura todo el día. Pero ¿qué dice Dios? Dice, no seas simple, no tengas la puerta abierta, ten discernimiento. Debes saber que serás probado. El diablo realmente quiere dividir la iglesia. El diablo quiere que haya un reporte negativo o una acusación acerca de un hermano o de otro, o tal vez del pastor. Pero ¿qué haces tú? Tú que tienes discernimiento espiritual, tú que tienes la palabra habitando en tu mente y en tu corazón, tú no recibes acusaciones porque sabes que eso viene automáticamente del diablo y del trono de Satanás. Tú vas a la iglesia y no permites que Satanás te saque de la iglesia bajo ninguna circunstancia porque sabes que la oposición viene de Satanás. Tú vas a la iglesia y a pesar de que cualquier cosa sucede, la división, tú sabes que viene de Satanás y tú no caes en ese juego. ¿Por qué? Porque eres espiritual y porque eres alguien que tiene discernimiento espiritual. Y cuando me refiero a no recibir un mal reporte de alguien, es lo siguiente. Si alguien viene a decirme algo acerca de un hermano, una hermana, cualquiera que sea, y es algo negativo de ese hermano o esa hermana, y esa persona no tiene realmente la fuerza o no tiene la intención o no tiene las agallas de decirle a esa persona de la cual va a hablar enfrente lo que está diciendo, yo no tengo nada que ver con eso y no tengo el interés ni de escucharlo ni de participar en eso. Jamás. ¿Por qué? El Señor no recibe acusaciones. Y si el Señor no recibe acusaciones, por más ciertas que sean, yo tampoco recibo acusaciones, por más ciertas que sean. ¿Qué doy yo en todo caso? Perdón.
doy gracia, doy misericordia. Soy alguien espiritual que puede restaurar al hermano con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu en la palabra, con un espíritu de amor. Y no soy un simple que permite que esté abierto a todo sin discernir. Pero ¿sabes qué? Podemos rechazar cosas. El día de ayer vimos en Durán, acá en Durán estuvimos hablando, ¿no?, de que podemos rechazar la voluntad de Dios. Pero asimismo podemos rechazar, con el poder de Dios en nosotros, podemos rechazar la voluntad del diablo, podemos rechazar las acusaciones que se levantan contra mis hermanos y puedo rechazar la oposición que se levanta contra mí. Puedo rechazar. ¿Y cómo rechazo? Sabiendo, conociendo cómo opera Satanás y cuáles son sus maquinaciones. ¿Y cómo las conozco? A través de su palabra. ¿Y su palabra qué me da? Discernimiento espiritual. Y ese discernimiento también me da la facultad de saber a dónde me llevará el veneno que puede traer Satanás a mi vida, ya sea con una acusación, ya sea con un reporte negativo, o ya sea haciendo cualquier cosa ante mí. Entiendo, conozco y digo, no, bajo ninguna circunstancia, no participo, no escucho, no recibo. La Biblia me dice realmente de dónde soy. Yo soy de un reino que no recibe malas acusaciones. Soy de un reino que no recibe malos reportes. Soy de un reino que es espiritual. Soy de un reino que es lleno de gracia y de amor. Y por lo tanto yo vivo de esa misma forma. Pero también tengo discernimiento por la palabra. La semana pasada vimos Mateo 16, 23. Pablo le dice, Señor, no vayas a la cruz, no permitas que estas cosas te acontezcan. Jesús tuvo discernimiento y le dijo, Pedro, cállate. No, le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque las palabras que estás tú profiriendo, Pedro, vienen del reino de Satanás, vienen del reino diabólico de Satanás, vienen de la sabiduría terrenal, sensual, animal, diabólica. Y así nosotros podemos llegar a tener discernimiento espiritual. ¿Y qué nos da discernimiento espiritual? Su palabra. Y por eso meditamos su palabra, por eso recibimos su palabra, por eso estudiamos su palabra. Por eso tenemos nosotros como iglesia, como pastores, como líderes, las ganas de enseñar a la iglesia, a la congregación, para que la gente pueda tener palabra, pueda tener sustento, pueda tener firmeza y pueda tener doctrina y pueda pensar como Dios piensa y discernir las cosas que no son de acuerdo a su apariencia. Y podemos entender las maquinaciones del enemigo, podemos entender las maquinaciones del diablo, podemos entender y no somos ignorantes de su forma de operar contra la iglesia y contra nosotros. Wow. ¿Qué tal? ¿Se entendió lo que quisimos decir el día de hoy? Hoy tuvimos discernimiento a través de la palabra de Dios. Discernimiento para entender lo que hace Satanás, pero también discernimiento para entender quién soy yo en Cristo Jesús para mi vida. Wow. Ok, vamos a dejar la clase aquí el día de hoy. Esta ha sido la segunda clase. Quedan todavía 4 clases más. Ok, y si Dios lo permite, vamos a terminar. Así mismo como hemos empezado, vamos a terminar esta clase aprendiendo y conociendo más, sabiendo más, entendiendo más y teniendo mayor discernimiento espiritual de parte de Dios. ¿Ok? Gracias te damos, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por
por lo que nos enseñas, Señor, por lo que nos muestras a través de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Dios, realmente es la verdad que nos abre los ojos, Señor. Es la verdad que alumbra nuestro camino. Es la verdad, Señor, que nos alimenta y nos sustenta y nos nutre, Señor, desde el interior hasta el exterior, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es tu Hijo, Señor. Tu palabra es tu Hijo, Señor. Esto que está aquí, Señor, es tu mente, es tus ojos, es tu amor, es tu corazón, es quien eres tú, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, nos es dada a nosotros para que la recibamos y la meditemos y la hagamos nuestra, Señor. Gracias, Dios, porque nos has dado este libro, Señor. Que no son páginas blancas con letras negras, Señor, sino que es tu pensamiento, Señor. Es tu forma de ver el mundo, Señor. Es tu forma de mirarnos. Es tu forma de amarnos, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque esta palabra nos enseña, Señor. Y esta palabra es poderosa, Dios. Y esta palabra es completamente viva, Señor, y eficaz, Señor. Gracias te damos, Dios, por ser tan bueno con nosotros. Gracias te damos, Señor. En tu nombre, Señor, oramos para que guardes estas palabras en nuestro corazón. Bendice, Señor, el feriado que está empezando, Señor. Bendice a los que van a viajar, Señor, en algún momento. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Bendice, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, que sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Y ayúdanos a poder discernir, basados en tu palabra, Señor, las acechanzas del diablo, Señor. Y no seamos ignorantes de sus maquinaciones, Dios. No permitas que caigamos en sus juegos, Señor. No permitas que Satanás tome ventaja sobre nosotros, Dios. Sino que danos siempre el poder, la autoridad, Señor, y esa forma de poder decirle no a Satanás y asistir, Señor, a tu iglesia a recibir tu palabra, Dios. Bendice el día de mañana, Señor, la clase de los evangelios, Señor. Bendice el culto el día domingo, Señor, y que juntos podamos seguir recibiendo, aprendiendo y conociendo y viviendo en este amor, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pedimos disculpas por el problema técnico que hubo al principio de la clase. A eso de 10 minutos que empezamos hubo un problema, lo paramos, tuvimos que empezar otro. Así que pedimos perdón, pero vamos a unir esos dos videos, vamos a subirlo a YouTube y van a poder ver la clase completa todos. Así que gracias a la hermana Yadira, gracias por estar aquí, por escuchar, nuestro hermano, mi tío Rafael, acá en Durán, junto con nuestra hermana Chelita también, que ayer tuvimos un tiempo espectacular en la palabra. Así que gracias a todos y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, para seguir aprendiendo acerca de Jesús, de su plan de salvación y del evangelio tan grande que nos da Dios a nosotros. Así que gracias a cada uno de ustedes, Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana o el día domingo si Dios lo permite. Hasta luego.